Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Esta última plática es para hacer puntos clave sobre la atención neonatal y mostrar un flujograma para la atención que sea conciso y tener a la mano para los pediatras y neonatólogos como un checklist para la atención de estos recién nacidos. Los objetivos son conocer un flujograma práctico para el manejo neonatal, conocer puntos principales de atención neonatal. Tal vez esto va a ser un poco repetitivo, pero como les digo, son solo puntos principales para hacer nuestro checklist previo al nacimiento, durante el nacimiento, luego del nacimiento, sobre lactancia materna y recomendaciones que debemos darle a la madre a su egreso. Esto es un flujograma que se sacó de varias literaturas. Como todos sabemos, las literaturas van cambiando día con día, entonces es un flujograma que ha ido teniendo cambios desde que se realizó y puede seguir teniendo cambios según las nuevas evidencias científicas que podamos tener. Lo primero que debemos hacer entonces es, cuando llega una madre embarazada a cualquier centro hospitalario, hacer una evaluación por ginecología. Y aquí tengo 3 puntos claves previos al nacimiento. Primero, debemos mantener los neonatólogos y pediatras una estrecha comunicación con el equipo de obstetricia al momento que llegue una madre sospechosa o positiva y que ellos le evalúen. Al tener una estrecha comunicación con ellos, podemos conocer el caso y tener ya una idea de cómo vamos a actuar con este nacimiento. El segundo es que el equipo de reanimadores neonatales debe contar con el equipo de protección personal para evitar la exposición. Y el tercero, debemos tener una incubadora de transporte lista para poder mandar a estos niños en incubadora a la unidad neonatal. Luego de la evaluación por ginecología, donde hablaban del triage, si la embarazada no cumple y no es sospechosa, entonces se hace un parto o cesárea según la indicación ginecobstétrica. Pero si la embarazada es sospechosa o confirmada, debemos colocarla en un aislamiento y hacer PCR para SARS-CoV-2. Si sabemos que la mamá es positiva o todavía es sospechosa porque las pruebas no están saliendo inmediatamente, pues entonces tenemos un parto o una cesárea según la indicación obstétrica en aislamiento. Como ya habían mencionado anteriormente las doctoras, el consenso al que se ha llegado es no dar apego y no dar un pinzamiento tardío del cordón. Entonces tenemos 4 puntos claves que tenemos que tener durante el nacimiento. Número 1, el neonatólogo o el pediatra más experimentado debe ser el responsable de la atención al neonato. ¿Por qué? Porque si tenemos al más experimentado, vamos a evitar más exposición al personal de salud. Segundo, como ya se dijo, pensamiento inmediato y no apoyo materno. Tercero, utilizar una incubadora de transporte para llevar al niño a la unidad de cuidados neonatales y esta es una indicación de baño inmediato. Y cuarto, pues tener, si está disponible en el hospital, un respirador con pieza en T. Si no está disponible, podemos utilizar bolsa y mascarilla, pero si necesitamos reanimación neonatal, tener más cuidado si se utiliza bolsa y mascarilla que un respirador con pieza en T, siempre con el equipo de protección personal. Hay 3 puntos claves post-nacimiento. Primero son los estándares de aislamiento, que son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que debe ser un aislamiento estricto en incubadora con una separación de 1.8 a 2 metros. Si el bebé se decide dar un aislamiento con la madre, que sabemos que no se puede en todos los hospitales, pero el bebé va a estar con su mamá, esta separación se puede hacer poniendo el bacinete del bebé a los pies de la cama de la madre. Ahora, si el recién nacido está en la unidad neonatal, no en todas las unidades neonatales hay un aislamiento solo para ese niño y si van a haber más niños alrededor, tenemos que estar seguros que va a permanecer dentro de la incubadora y esa incubadora tiene que estar a 2 metros de todos los demás neonatos. El otro estándar de aislamiento es el uso de mascarillas N95, protección ocular, bata de manga larga y los guantes para todas las personas que van a evaluar al niño. Las medidas obligatorias, que es el segundo punto,
es que el uso de guantes no exime un adecuado lavado de manos. Debemos lavarnos las manos antes y después de evaluar al niño, así tengamos guante o doble guante, y la utilización de todo el equipo de protección personal. No deberíamos de tener mesas comunes dentro del área donde se tiene al recién nacido. No se debe ingresar la papeleta al área ni ingresar artículos personales como por ejemplo celulares, lapiceros, calculadoras para evitar el contacto cruzado. Y el tercer punto después del nacimiento es, como ya lo había hablado la doctora Verónica, es que si es un recién nacido asintomático, pues entonces se hacen las pruebas específicas para SARS-CoV-2 en las primeras horas, y si es sintomático, adicionar a estas pruebas específicas otras pruebas, radiografías, tomografías de tórax, según la sintomatología que presente el recién nacido. Puntos claves de la lactancia materna. No quiero ahondar mucho en esto porque ya se habló bastante, pero solo recordar que debemos hablar con los padres antes del nacimiento para ver qué escenario vamos a tomar. Los padres deben de tomar la decisión con la información que el médico les dé. La Organización Mundial de la Salud dice que recomienda continuar con la lactancia materna sopesando los beneficios sobre los posibles riesgos que pueda tener. Entonces, como ya se habló del escenario 1, lactancia materna al pecho, madre con equipo de protección y medidas de aislamiento. Esto quiere decir utilización de mascarilla, lavado de manos 30 segundos antes de dar lactancia y tiene que limpiarse el pecho con agua y jabón antes de dar de lactar. El segundo escenario es lactancia materna extraída con las precauciones que ya se hablaron de mantener también un estricto lavado de manos, mantener un extractor limpio, debería de esterilizarse por lo menos una vez al día y la alimentación al recién nacido se le da por un familiar sano. Y el tercer escenario, que es utilizar leche de una donadora si en el hospital se cuenta con banco de leche humana o un sucedáneo, pero haciendo la salvedad a la madre que siempre debe continuar la extracción de la lactancia materna rutinaria a partir de la hora del nacimiento para que cuando la mamá ya tenga pruebas negativas y salga de la cuarentena pueda dar pecho a su bebé sin continuar con un sucedáneo si es lo que ella decidió o con leches de donadoras. Esta es una tabla que se adaptó de una tabla de la rama chilena de neonatología que me parece bastante interesante, en donde se mira todo lo que debemos hacer con un recién nacido hijo de madre COVID positiva o sospechosa. Lo dividen en dos grandes partes, es un recién nacido asintomático y un recién nacido sintomático o prematuro. En un recién nacido asintomático vamos a dividir a la mamá en asintomática o con síntomas leves o con síntomas moderados o graves. Y en los bebés sintomáticos o prematuros no importa la sintomatología de la mamá. Eh, ¿Cuál va a ser lo que vamos a ver primero? Tenemos que hacer la PCR al recién nacido y vamos a dividirlo entre negativa o pendiente de salir el resultado o una PCR positiva ya para el recién nacido. Entonces, el contacto entre la madre y el recién nacido, en todos los recién nacidos positivos con madres positivas, pues el contacto puede ser ilimitado si tienen un recién nacido asintomático, pero positivo. Si son negativos o está pendiente la PCR, entonces este contacto debe ser protegido en la mamá asintomática o con síntomas leves y se debe restringir a la alimentación si ella así lo decidió. En síntomas moderados o graves, lo mejor es hasta un resultado negativo de la madre y en los pacientes sintomáticos o prematuros no se va a dar el contacto hasta tener un resultado negativo de la mamá o que la madre esté recuperada. ¿En quienes debemos repetir entonces la PCR? En todos los recién nacidos que tengan una prueba negativa. Se repite a las 24 a 48 horas, como bien decía la doctora. El puerperio conjunto se puede dar en los recién nacidos asintomáticos siempre y cuando hayan medidas de contacto, separación de 2 metros con la madre y si la madre tiene síntomas moderados o graves, ella debe estar estable para poder dar un puerperio conjunto. Los recién nacidos que son sintomáticos o prematuros, obviamente están ingresados en la unidad de neonatología y no van a poder tener este contacto.
La monitorización del neonato, esté con la madre o esté en la unidad neonatal, debe ser continua. Se deben evaluar diariamente signos vitales según los protocolos de cada hospital, cada 4 horas, cada 2 horas, cada 8 horas, según lo que cada hospital tenga, y la visita diaria de parte del médico. La alimentación intrahospitalaria, pues como ya se dijo, se recomienda la lactancia materna protegida. Si la madre es sintomática moderada o grave, se recomienda una lactancia materna extraída. Y si el recién nacido está en la unidad de cuidados intensivos, lactancia materna extraída o de donadora si hay banco de leche. Algo muy importante es que si hay banco de leche, la mamá no debe extraerse la sangre en el lactario para evitar el contagio a otras madres que sean negativas. La alimentación que se sugiere al egreso es lactancia materna protegida siempre. Y cuando se va de regreso, si el recién nacido es asintomático, se pueden dar a las 72 horas con 2 pruebas negativas. Y si el recién nacido está en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pues el egreso, como bien dijo la doctora, es según indicación de los neonatólogos el dar el egreso. Es importante saber que todas estas medidas de aislamiento entre la madre y el recién nacido se deben mantener cuando la madre es positiva y el recién nacido negativo hasta completar la cuarentena materna. Y en caso de descartar la enfermedad, entonces debemos suspender todas las medidas que ya se habían establecido. Terminando con el algoritmo, entonces tenemos una madre positiva con un recién nacido positivo. Se deben tener, como se habló, monitoreo continuo de signos vitales, egreso al estar estable, cumpliendo un aislamiento por 14 días en la casa, continuar lactancia materna y seguimiento a los 7 días, de preferencia si se pudiera en la casa del bebé. Si es una madre positiva y un recién nacido negativo, el recién nacido, si se separó de la madre, se le puede dar el egreso, como bien se dijo, a las 72 horas, cumpliendo sus medidas de aislamiento, seguimiento igual a los 7 días en casa si es posible y continuar lactancia materna. Y si es una madre negativa y un recién nacido positivo, que puede pasar, se da el egreso del recién nacido al ya tener 2 pruebas negativas, debe cumplir igual en casa 14 días de aislamiento, continuar con la lactancia materna y el seguimiento al igual que en los otros 2 escenarios. Y para terminar, pues estas son las recomendaciones que se le deben de dar a la madre al momento del egreso. Primero, respetar la cuarentena en casa, no debe salir bajo ninguna circunstancia. Segundo, no utilizar transporte público. Ahorita en Guatemala no está funcionando el transporte público, pero esto quiere decir no utilizar taxi, no utilizar Uber, no salir de casa como se le tiene que explicar. Ventilar periódicamente todas las habitaciones de la casa. Debe de mantener la madre sus medidas de protección si inicia con síntomas o si persiste con síntomas y avisar al centro de salud o a las autoridades de salud para que puedan llegar a su casa al hacer la evaluación. Se le debe enseñar a la madre a detectar los signos de alarma en el recién nacido, como por ejemplo la dificultad para respirar, el tos, si tiene fiebre, disminución del apetito, alteración del sensorio. Como ya hablaba la doctora Gómez, descartar los pañales, hay que enseñarle cómo hacerlo. La vacunación de rutina, al terminar entonces la cuarentena, debe de vacunarse al bebé. Y por último, la evaluación telefónica, lo ideal es cada día, se puede hacer cada 2 días y si es posible, como se habló anteriormente, a los 7 días que llegue el personal de salud a evaluar al recién nacido en casa si fuera posible. Muchas gracias y pues esos son los puntos finales y gracias por la invitación nuevamente.